Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes. De antemano les comparto que ayer casi fue imposible, ¿verdad?, compartir un devocional con ustedes porque teníamos una cita con algunos trámites legales y gracias a Dios salieron todos bien por la gracia de Dios y bueno, contentos de ver al Señor obrar siempre para bien nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana una vez más quiero compartirles un devocional más y antes de hacerlo siempre van a escuchar de su servidor que usted no puede ser un dependiente de estos estudios. La verdad es que en el tiempo vamos a tratar de reducirlos al menos de lunes, martes, jueves probablemente, ya que en donde actualmente ya me encuentro ministrando tenemos cultos miércoles y viernes, domingos, ¿verdad? Y sábados tenemos nuestros programas de ganar almas. Así es de que hay mucho por hacer, hermanos, y bueno, la verdad es que es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar con el Evangelio de Lucas capítulo 3 y nos concentremos en el versículo 1. Mire lo que dice allá. Lucas capítulo 3, versículo 1. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Mira lo que dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Quiero que piensen por favor en todas estas descripciones que Lucas, el médico, se toma tiempo para hablar de ellas y lo hace con esfuerzo. Y de eso quiero hablarles el día de hoy, de una vida de esfuerzo. Una vida de esfuerzo. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice esta meditación, Señor. Y por favor, permítenos, mientras meditamos en la introducción del capítulo 3 de Lucas, podamos tener oídos sensibles a lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. No quiero tomar en sí el pasaje para este devocional. Lo vamos a hacer el día de mañana, si el Señor así lo permite. Para hablar de la escritura en sí, sino del escritor. Como todos sabemos, hermanos, Lucas era el médico amable por profesión. Se le conoce en los círculos de estudio, ¿verdad?, un poco más profundo, como el médico amable. Y por profesión era médico. Pero por llamado e inspiración del Espíritu Santo fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros, en sus condiciones médicas que tenía, y también compañero de dolor y de sufrimiento cuando Pablo se encontró en la cárcel. Pero también por inspiración del Espíritu Santo de Dios fue guiado a escribir dos de los libros del Nuevo Testamento, que uno lleva su nombre y el otro comúnmente lo conocemos como el libro de los Hechos. Cuando vemos aquí en el capítulo 3 toda esta serie de personajes que Lucas describe, comienza la historia en el capítulo 3 y relata con suma y asombrosa precisión, hermanos, todo el entorno político y social que se estaba viviendo en el imperio romano y también con el pueblo judío, dado que estaban subyugados bajo la autoridad del imperio romano. Y cuando Lucas hace su descripción de la situación, de la condición social y político y religiosa, describe precisamente a todos estos personajes que acabamos de leer el día de hoy a través de la palabra de Dios. Cuando Lucas hace esto, básicamente lo que está haciendo, hermanos, era describir en su persona, hablando de Lucas, un hombre que sabía hacer las cosas con sumo detalle y con sumo esfuerzo. Yo creo que cuando pensamos en la vida del cristiano y pensamos en todo lo que conlleva ser un hijo del Señor, debemos de recordar, hermanos, que el cristiano a lo largo y ancho de la vida cristiana se le pide y se le aconseja vivir desde esa perspectiva del esfuerzo. Dado el contenido, hermanos, que nosotros vemos desde el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Lucas, es evidente, hermanos, que Lucas está tomando sumo cuidado y detalle por inspiración del Espíritu de Dios para escribir las cosas con
certeza, con cuidado, con suma protección de esfuerzo para que el esmero que Lucas está tomando para contar la historia sea la historia 100% verídica y por inspiración del Espíritu Santo de Dios. He estado tomando, como les comentaba, una clase de básicamente historia del Nuevo Testamento, y al tomar esa clase, hablando un poquito de los evangelios sinópticos como lo es Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan que no se cuenta entre ellos, encontramos que Lucas tiene una serie de características diferentes a las que encontramos en los otros evangelios. Obviamente la audiencia a la cual Lucas se dirige es diferente, ¿verdad? Lo presenta como el Hijo del Hombre. A través de todo el evangelio de Lucas usted va a encontrar esa constante declaración, y por citar, usted va a encontrar en el capítulo 19, versículo 10, las palabras que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal forma que cuando Lucas, el escritor, ¿verdad?, el médico amable, lo vemos poniendo cada palabra y cada descripción de la historia bíblica, lo vemos haciéndolo, hermanos, con un elemento que yo creo que es vital en la vida y el desarrollo del cristiano: esfuerzo, dedicación, entrega, compromiso, seriedad para hacer las cosas en la vida. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo estas palabras cuando le habló del esfuerzo, y le dijo en el versículo 1 y 2, pues tú, hijo mío, mire lo que le dijo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dijo: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. La vida cristiana, hermanos, debería de estar caracterizada por esfuerzo en la gracia, no para salvación, sino por lo que conlleva el compromiso de vivir y actuar en el plano de lo que el Señor desea para usted y para mí en la vida cristiana. Si contamos con libros como el Evangelio de Lucas, hermanos, que nos narra la vida y el ministerio y la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo con tanto detalle, es porque el Espíritu Santo utilizó la vida de un hombre que sabía el valor del esfuerzo en la vida. Déjeme darle unas pequeñas descripciones del esfuerzo, y le quiero pedir que mientras usted las escucha en este devocional, permita que el Espíritu Santo de Dios le ayude a usted a esforzarse por discernir y entender la voluntad del Señor. Sin esfuerzo no hay victoria. Yo no conozco a ningún cristiano que pueda tener victoria en cualquier área de su vida si no tiene esfuerzo. Sin esfuerzo no hay manera de cumplir y lograr metas en la vida. Si usted ha pensado que la vida de manera general está libre y exenta de conflictos y problemas, se ha equivocado de lugar en la vida, porque la vida, para poder lograr nuestras metas, se requiere de esfuerzo y de sacrificio. Recientemente platicaba con uno de mis hijos, llegando ya a la edad de 20, 22, 23 años de edad, casi ellos. Les he estado diciendo que la vida requiere de eso, y ellos lo han entendido muy bien. Se requiere de esfuerzo para lograr las metas. Sin esfuerzo, la vida de oración pasa desapercibida. Yo he visto a tantos cristianos fracasar en su vida personal de oración, jamás obteniendo respuesta de parte del Señor en su vida, porque hicieron de lado el esfuerzo y pensaron que ganar victorias de rodillas delante del Señor se consiguen de manera fácil, y eso es una equivocación. Porque la vida del cristiano, hermanos, que obtiene respuestas de parte del Señor en su vida privada de oración, es aquel que se esfuerza. Sin esfuerzo, no hay manera de ser fiel al Señor. A veces creemos que la vida cristiana victoriosa se transmite por ósmosis, ¿verdad? Cuando uno se acuesta y se levanta y ya tiene uno la victoria, y la verdad es que no. La vida cristiana, hermanos, requiere del esfuerzo, y por eso Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Dice: esto encarga a los hombres fieles, esforzados, que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo estoy convencido, hermanos, por lo que la palabra de Dios me enseña y por lo que nosotros encontramos en el trasfondo de cómo Lucas
presenta la historia en la cual se desarrolló el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que la vida cristiana, la cual Dios bendice, es la vida de esfuerzo, porque recuérdelo, sin esfuerzo no hay victoria, sin esfuerzo no se logran las metas, sin esfuerzo la vida de oración pasa desapercibida, sin esfuerzo, hermanos, no hay manera de ser fiel al Señor, sin esfuerzo no puede ser uno el creyente victorioso sobre el pecado en su vida, que le pueda llevar a vencer la tentación en su vida si no se esfuerza por ser más como el Señor en el día a día de la vida cristiana. Sin esfuerzo, escúchalo bien, no se puede ser un creyente regular y consistente en la ganancia de almas, donde usted pueda estar produciendo fruto y fruto y fruto y fruto y fruto hasta el día en que el Señor lo lleve a su presencia. Cuando hablamos del esfuerzo en la vida cristiana, Pablo habla de esta analogía en el capítulo mismo de 2 de Timoteo, de 2 Timoteo, cuando utiliza la palabra del soldado, la palabra del que lidia y también para el que labra, el labrador. Todas estas características, hermanos, que se mencionan en la Biblia, requieren del elemento fundamental que a veces nosotros hacemos de lado en nuestra vida cristiana, y es el esfuerzo. Porque sin esfuerzo, escúchalo bien, no hay manera de que usted pueda dar fruto. Sin esfuerzo, no hay manera de que usted pueda agradar al Señor. Sin esfuerzo, usted va a ser un cristiano irregular en su andar espiritual de su vida cristiana y le va a conducir al fracaso si usted no es un cristiano esforzado. Cuando la Biblia nos dice en el libro de Jueces que el Señor se presentó a Gedeón, le dijo: Jehová esté contigo, y le dijo estas palabras: varón esforzado y valiente. Porque el Señor sabe que para poder dar su bendición sobre ciertas áreas de nuestra vida se va a requerir de ese elemento en nuestra vida, del esfuerzo, de la dedicación, del compromiso, de la fidelidad, de la determinación para cumplir al Señor nuestras metas. Y por eso Pablo nos dice, hermanos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita, en el versículo 4, se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado, como todos lo sabemos, para lograr hacer buen uso de su armamento, hacer buen uso de las tácticas que aprendió de guerra, va a requerir que tome algunos cuantos esfuerzos en su vida para ser victorioso en Cristo Jesús. Sin esfuerzo, hermanos, no hay manera de que usted sea la clase de creyente que Dios quiere que usted sea. Sin esfuerzo, hermano amado, no hay manera de que usted pueda vivir bajo el cobijo de la bendición del Señor sobre su vida personal. Sin esfuerzo, usted no puede ahondar su relación con el Señor espiritual, donde usted pueda probar de primera mano lo grande, fuerte y fiel que es nuestro Dios en nuestra vida, si usted no tiene esfuerzo. Sin esfuerzo, óigalo bien, usted no va a crecer a lo largo y ancho de la vida cristiana. Se va a requerir de esfuerzo, de disciplina para crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Sin esfuerzo, usted no va a ser el discípulo que el Señor quiere que usted sea. Sin esfuerzo, hermano amado, escúchelo bien, es muy complicado que el Hijo de Dios pueda llegar a desarrollar metas definidas sobre su vida si no está avanzando y progresando en su andar de su vida cristiana. Sin esfuerzo, hermanos, no hay manera de que usted vaya a las aguas de victoria y de bendición que el Señor tiene preparadas para usted y para mí. Por eso se nos dice, hermanos, de que Lucas, cuando introduce la historia bíblica, y por eso nos hemos tardado tanto tiempo en el capítulo 1, en el capítulo 2, hermanos, por meses enteros hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, ahora que lo hemos comenzado a hacer versículo a versículo. Encuentro, hermanos, una pieza fundamental que es faltante en el cristianismo del día de hoy, y es el esfuerzo, hermanos amados. Sin esfuerzo, usted no va a poder llevar a otros a Cristo. Sin esfuerzo, usted va a perder su matrimonio. Sin esfuerzo, usted no va a criar a hijos dignos de la bendición del Señor sobre su vida. Sin esfuerzo, óigalo bien, no se puede tener hogares con bendición del Señor. Sin esfuerzo, Dios no hace que la obra progrese si no encontramos a hombres y mujeres determinadas a esforzarse por vivir y hacer lo que el Señor le pide al creyente a través de su vida cristiana. Y por eso, cuando yo pienso en estos dos versículos de Lucas, en la manera en la que Lucas nos presenta la historia y el ministerio de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo,
comenzó con esta verdad fundamental que yo creo que debemos de tomar en cuenta el día de hoy. Esfuerzo. ¿Usted se esfuerza por ser fiel al Señor? ¿Se esfuerza usted por ser fiel a cada uno de los cultos? Yo crecí en un tiempo, hermanos, donde creo que si de alguna manera se logró hacer algo grande para la gloria de Dios en una generación que fue afectada de forma positiva por el fundamentalismo bíblico, hermanos, fue porque entendimos a corto tiempo que en la vida del cristiano debería de haber este elemento fundamental, el esfuerzo, hermanos amados. Que el Señor nos ayude, hermanos, el día de hoy a pensar en esta declaración que hemos visto del versículo 1 y 2. Y el Señor nos mueva a nosotros el día de hoy a vivir y desarrollar una vida de esfuerzo. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, obra de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que pasen un precioso día.